Hace 3 años, el primer amor de Chen Zijin murió al salvarlo de ser atropellado por un camión. Este suceso marcó profundamente a Chen Zijin y se convirtió en una cicatriz indeleble en su corazón. Pero 3 años después, sus padres le organizaron un matrimonio concertado con Xiaqin, hija y heredera de otra gran familia. Serás mi esposa. Seremos uno. Eres naturalmente diferente de los demás. Tiempo después, la pareja desarrolló afecto mutuo y terminaron enamorándose. Pero un día, el señor Chen pasó a recoger a su esposa para ir a una subasta. Al acercarse, la protagonista se sorprendió al encontrar a la nueva asistente de su esposo ocupando su lugar en el auto. Xiaqin le hace saber a la asistente que ese asiento no le correspondía, pero la asistente de nombre Bailu responde que fue el señor Chen quien le pidió que ocupara ese lugar para también llevarla a la subasta y así ampliar sus horizontes. Xiaqin se da cuenta de que Bailu es parecida al primer amor de su esposo, razón por la cual él no la había alejado, ya que acostumbraba a ser distante y frío con todos menos con su esposa. No voy a permitir que nadie codicie mis pertenencias. Esta Bailu obviamente está tratando de provocarme con esta exhibición descarada. La protagonista le ordena a Bailu bajarse del auto, esta finge sentirse apenada y se disculpa con ella antes de pasarse al asiento trasero. Xiaqin cuestiona a su esposo por haberle permitido a otra mujer ocupar su lugar, pero el señor Chen le responde que si ella estaba de mal humor, era mejor que regresaran a casa. Así que la protagonista le ordena a Bailu bajarse del coche y conseguir un taxi. Al llegar a casa, Chen Zijin trata de tranquilizar a su esposa diciéndole que Bailu era solo una recién graduada que acababa de integrarse a la sociedad, pero la protagonista responde que esa era la primera vez en que él dejaba que otra mujer se le acercara e incluso la había dejado sentarse en su asiento designado. Su esposo sonríe al notar que su mujer estaba celosa y la besa, asegurándole que Bailu era solo una empleada con quien no tenía ninguna relación. Al ver su mirada tan seria y segura, la protagonista decide creerle para después darse un beso apasionado y hacer cositas de adultos. Al día siguiente, en el trabajo, la secretaria del señor Chen le entrega el collar de 2 millones que él le había encargado anteriormente como un regalo para su esposa. Bailu, al ver el obsequio, le pregunta si podría tocarlo y luego finge llorar por no haberse disculpado con Xiaqin por disgustarla el día anterior. Fue mi esposa quien te avergonzó ayer, este collar es para ti, tómalo como una compensación. No puedo aceptarlo, si su esposa se entera. No importa ella, solo tómalo, déjame ponértelo. La secretaria se sorprende al escuchar esto y decide tomarle fotos a escondidas para mandárselas a la esposa de su jefe. Xiaqin recibe el mensaje de que su esposo le había regalado a Bailu el collar que en un principio era para ella. Además, Bailu posteó en sus redes sociales fotos de ella misma presumiendo su collar y afirmando que su jefe se lo había regalado por ser una chica fuerte. La protagonista entonces ordena a su subordinada que compre collares muy costosos para todas las empleadas de su esposo, excepto para Bailu, solo para saber qué clase de medidas tomaría su esposo y si se pondría del lado de su asistente. En la empresa, todas las chicas reciben sus respectivos collares menos Bailu. Una de sus compañeras le pregunta por qué ella no había obtenido un obsequio, pero la secretaria del señor Chen responde que fue porque su jefe ya le había obsequiado un collar de 2 millones, razón por la cual los demás la consideran como un patito feo que trata de ascender a cisne. Bailu corre a llorarle a su jefe, fingiendo estar herida. Trata de devolverle su obsequio mientras le asegura que solo quería presumir su collar en sus redes, pero que no esperaba que Xiaqin lo viera y la malinterpretara. Chen Zijin se entera de los collares que su esposa había regalado, así que se dirige a su casa a hablar con ella. El señor Chen le explica que le había regalado el collar a Bailu como una disculpa, ya que ella la había avergonzado el día anterior. Cuñada, lo siento, estaba feliz de haber recibido ese tipo de regalo, por eso lo publiqué en mis redes. Puedes decirme si hago algo que te haga infeliz y lo cambiaré de inmediato. Bailu, no soy tu maestro ni tu líder, no tengo tiempo de enseñarte a comportarte, pero soy la esposa de tu jefe, si alguien se atreve a tener una aventura con mi esposo, no le voy a dar la oportunidad de corregirse. Xiaqin, ella ha venido a pedirte disculpas, ¿acaso no vas a detenerte? La protagonista piensa que es la primera vez que tenían un conflicto sentimental debido a una tercera persona. Ella y su esposo valoraban su reputación y querían que su matrimonio estuviera libre de escándalos. Lo tengo claro, no volverá a ocurrir, sea quien sea. Más tarde, cuando se encuentran solos, el esposo le dice a su mujer que no debería actuar de esa manera en contra de una simple chica, pero la prota responde que el collar de 2 millones le había gustado mucho y, aun sabiendo eso, él decidió regalárselo a otra mujer.
Chen Zijin le asegura que Bailu había llorado toda la noche por el malentendido, ya que tenía los ojos hinchados esa mañana, por lo que le regaló el collar sin pensarlo demasiado. Xia Qin le responde que debió pensarlo mejor, ya que aunque para ellos la cantidad de 2 millones no era nada, regalarlo era aceptable, pero solo si la persona era digna de ello. Te amo. Amo tu impecable tú, antes no dejabas que se te acercara ninguna mujer. ¿Quieres un matrimonio puro? Tenemos el mismo objetivo. Espero que no te desvíes de eso. Chen Zijin es una persona muy lúcida, así que no debería darle a Bailu la oportunidad de hacerse ilusiones. Un poco más segura de los sentimientos de su esposo, Xia Qin lo besa y le advierte que esa fue la primera y última vez que lo dejaría pasar, mientras su esposo le asegura que no volvería a suceder. Luego proceden nuevamente a hacer cositas de adultos. Al día siguiente, en la empresa, la secretaria del señor Chen detiene a Bailu y le afirma que no debería estar rondando en la oficina del presidente ya que solo era una pasante. Así que le asignan tareas menores, pero Bailu, al ver al señor Chen, comienza a limpiar el suelo mientras finge llorar. Chen Zijin, al verla, le pregunta quién la estaba tratando mal y la mosquita de Bailu le responde que fue su secretaria, quien probablemente solo seguía las órdenes de Xia Qin. El señor Chen se va furioso mientras la mosquita sonríe satisfecha. Al llegar a casa, la prota lo recibe con una sonrisa, pero él reacciona de muy mala manera, cuestionando su actitud hacia la pobre Bailu. ¿Por qué no dejas en paz a Bailu? Eres mi esposa, te quiero y te respeto. He cedido una y otra vez a tus insultos y al daño que le has causado, pero este ensañamiento tuyo ya ha sobrepasado mi límite. ¿Crees que soy yo quien acosa a Bailu en el trabajo? No quiero que vuelvas a usar estos métodos para herir a otros. De lo contrario, no me quedaré de brazos cruzados. La protagonista no puede creer que la primera vez que hayan tenido una pelea, haya sido por otra mujer y por algo que ella no había hecho. Esta sensación es muy desagradable, es como el agua derramada que no se puede recoger. Al otro día, el mentecato pocos huevos de Chen Zijin declara ante todos sus empleados que Bailu sería su asistente personal y que podría entrar y salir a cualquier parte de la empresa. Además, también despide a su secretaria por haber acosado a Mosqui Lu y haber abusado de su poder. A partir de ahora nadie se atreverá a molestarte. Si mi cuñada se entera de que has despedido a su asistente más capaz, seguro se enojará. ¿Por qué no deja de llamarla cuñada? El tipo no es su hermano y no son lo suficientemente cercanas con la prota como para llamarla como ella quiera. Chen Zijin le asegura que estando a su lado, nadie la molestaría, pero Bailu responde que él no podría estar con ella todo el tiempo para protegerla. Así que el pocos huevos le asegura que iría a su casa a hacer las maletas para poder estar a su lado todo el día. Él dice que no es su amante, ¿entonces qué significa esto? Llegan a casa tomados de la mano y el señor Chen le informa a su esposa que solo estaba ahí para recoger su ropa y algunos artículos personales. La protagonista piensa que, por culpa de Bailu, ella y su esposo estaban en una guerra fría y su separación era inminente. Así que le ordena a su empleada empacar las maletas de su esposo. Perry Lu le pide a la prota agregarse como amigos en redes para así poder contactarla si ocurría algo. Pero Xia Qin descarta la idea y asegura que no será necesario. El pocos huevos le advierte a su esposa que si volvía a contratar a alguien para molestar a Bailu, se divorciaría de ella. Luego se va tomado de la mano con su asistenta. La empleada le sugiere a su señora disculparse con su marido, ya que nunca los había visto discutir por nada. Disculparme, qué ridículo. Los que están vivos después de todo nunca podrán superar a los que han muerto. Este matrimonio no se puede salvar. Desde entonces, Chen Zijin no había vuelto a su casa y siempre salía a cenas, eventos y viajes acompañado de su asistente Bailu. Después de ver las fotos, la protagonista toma la decisión de divorciarse y llama a su abogada para dividir todos sus bienes. Momentos después, la protagonista recibe una llamada de su esposo, quien le pide prepararse para asistir al cumpleaños de su madre. Antes de salir, Xia Qin le ordena a su empleada tirar a la basura todas las fotografías y objetos de la casa. Cuando llega el coche de su esposo, este le ordena subir al auto sin ofrecerse siquiera a abrirle la puerta. A su lado está sentada Bailu, quien le hace saber a la protagonista que le habían guardado el asiento del copiloto, ya que ese era su lugar designado. Xia Qin no dice nada y sube al auto, pero Perry Bailu no pierde el tiempo para jactarse de sus viajes y de las compras que habían hecho para comprarle un regalo a la madre del señor Chen. La protagonista la ignora y a Perry Bailu no le queda de otra que cerrar el hocico. Al llegar a la fiesta, la madre de Chen Zijin nota que es otra mujer quien toma del brazo a su hijo y decide preguntar por su identidad. Se llama Bailu y se parece al primer amor de tu hijo, por eso fue ascendida a asistente personal.
Por ella, su hijo se volvió mi enemigo y no solo la defiende abiertamente en la empresa, sino que también la lleva a cenas para humillarme. Al escuchar su declaración, todos los presentes comienzan a criticar a Chen por ser tan débil y a Bailu por seducir a su jefe. El señor Chen se molesta con su esposa por haber hecho el problema más grande. Pero la suegra de la protagonista se acerca a abrazarla y le asegura que no la dejaría sufrir. Xiaqin se disculpa con su suegra y luego le pide el divorcio a su inútil marido. ¿Es por Bailu que quieres divorciarte de mí? Ya te lo dije, esa fue la primera y última vez que lo dejaría pasar. Ahora ya pueden estar juntos. Te lo he dicho muchas veces, no te he sido infiel. ¿Qué tengo que hacer para que confíes en mí? Sí, confío en ti. También sé que de momento no me has traicionado. Entonces, ¿por qué quieres divorciarte? Porque creo que estás sucio. Has usado un collar de 2 millones para halagar a tu asistente, la llevas a cenas en mi lugar, incluso en el cumpleaños de tus padres tienes que llevarla contigo. Están demasiado unidos. Es obvio que quieres reemplazarme. Si yo estuviera con un hombre y además lo llevara a conocer a mis padres y luego te dijera que no tenemos ninguna relación, ¿qué pensarías? Chen Zijin se queda sin palabras y la prota le informa que su abogado ya había redactado el acuerdo de divorcio y que solo necesitaban firmarlo. Además, también le hace saber que estaba embarazada de 3 semanas, a lo cual su suegra se muestra muy feliz por la noticia. Bailu los interrumpe y les cuenta a todos que ella y su jefe Chen habían estado de viaje en el extranjero desde hacía 2 meses, por lo que era probable que Xiaqin estuviera embarazada de otro hombre. La protagonista confirma sus palabras y le confiesa a su esposo que el bebé que estaba esperando no era de él. ¿Qué estás diciendo? Zijin, felicítame, voy a ser mamá. No digas tonterías. Lamento informarte que no estoy bromeando y que este niño definitivamente no es tuyo. La protagonista le asegura al Pocos Huevos que, mientras él estaba de viaje con su asistenta, ella había estado pasando las noches en compañía de sus antiguos amantes, por lo que no sabía quién era el padre de su hijo, pero que si él quería, podría hacer que su futuro hijo lo llamara papá. Xiaqin, ¿me es suficiente? ¿Cómo se siente ser engañado? ¿Es agradable? Nunca te he sido infiel. Zijin le asegura a su esposa que la relación que tiene con Bailu es solo laboral y que nunca la había mirado de otra manera. Perrilu se entromete y también trata de reafirmar las palabras de su jefe, asegurándole a la protagonista que ellos nunca habían cruzado los límites y que solo estaban juntos por trabajo, insinuando también que era algo que Xiaqin no entendería, ya que nunca en su vida había trabajado. La prota se burla y vuelve a mencionar todo el buen trato que Bailu había recibido de parte de su esposo y la compara con la secretaria anterior de Zijin, quien era una asistente más capaz, quien lo había acompañado durante tantos años, pero que nunca había tratado de ocupar el lugar de la esposa legítima. Al escuchar su declaración, el suegro de la protagonista abofetea a su hijo por haber sido un infiel descarado y su madre también lo reprende por haber llevado a Perrilu a su fiesta, provocando que su querida nuera quisiera divorciarse. «Has hecho una cosa tan descarada. Y te atreves a discutir con tu esposa. ¿Cómo podría tener un hijo tan despiadado? ¿Por qué la trajiste hoy aquí? ¿Qué tienes que decir al respecto? ¿Quieres que tu esposa renuncie a su posición? No es así. Solo soy la asistente del señor Chen. No me malinterpreten. No hay nada entre nosotros. Ella es solo mi secretaria. No estoy mintiendo». Pero el padre de Zijin, furioso, toma una copa para lanzarla hacia Perrilu, lo que hizo que el Pocos Huevos la protegiera con su propio cuerpo. ¿Crees que estamos ciegos? Mamá, papá, Bailu y yo solo tenemos una relación de superior y subordinada. Zijin les jura que no estaba mintiendo y que no deberían creer en las palabras de un extraño en vez de confiar en su propio hijo. Su madre se molesta y le responde que Xiaqin no era una extraña, sino su esposa. Al oír esto, Xiaqin murmura que su relación no podría continuar, por lo que su esposo se la lleva a casa para seguir discutiendo el asunto en privado. Al llegar a casa, Zijin nota que muchas cosas han desaparecido y que su esposa se ha deshecho de sus fotografías. Al cuestionarla, la protagonista responde que necesitaba tirarlas, ya que estaban por divorciarse. El Pocos Huevos se aferra a ella y le pide que también se deshaga de su bebé no nacido y así podrían darse otra oportunidad como pareja. Él es mi hijo, ¿por qué debería abortarlo? No te he sido infiel. Tú lo sabes. Lo sé que sigues limpio por ahora, pero ¿de qué sirve? Trajiste a Bailu a mi casa a recoger tu equipaje, sabías que me molestaría. La llevaste a todos esos eventos sabiendo que me criticarían. Conseguiste avergonzarme y me forzaste a aceptarlo. Me odias por intimidar a los débiles, pero ¿no viste a esa que llamaste débil, desafiándome una y otra vez? Nuestro matrimonio es tan frágil. ¿Sabes que Bailu tiene sentimientos por ti?
En comparación con ser ignorante, apoyarla a sabiendas es simplemente mortal. Xiaqin, lo lamento, siempre me recuerda a mi primer amor. Solamente no quiero verla llorar. Nunca tuve ninguna otra intención con ella. La protagonista se niega a reconsiderar su relación y Zijin insiste en que no deberían divorciarse e incluso está dispuesto a criar al hijo de Xiaqin como suyo. Una vez que la confianza está rota, no hay probabilidad de reparación, no hay vuelta atrás entre nosotros. Al día siguiente, Bailu trata de correr a la antigua secretaria de su jefe al verla merodear por la empresa, pero se sorprende al ver a Xiaqin respaldándola. Ella es mi asistente ahora, ¿qué calificaciones tienes para ser sarcástica con ella? Avísale a tu jefe que estoy aquí, dile que se reúna conmigo en 15 minutos. El presidente tiene una reunión en este momento, no tiene tiempo para verte. ¿En serio? Estoy aquí para hablar del divorcio. Si no aparece en 15 minutos, iré a la corte a solicitar el divorcio mañana. Anda, te estoy dejando la posición de esposa, en cuanto a si puedes casarte con él, depende de tu habilidad. Más tarde, Zijin aparece y, una vez más, se niega a darle el divorcio a la protagonista, pero ésta le vuelve a repetir una vez más que lo encuentra sucio y que ya no quería estar con él. Además de que ya estaba embarazada del bebé de otro hombre. Al escuchar esto, Zijin se molesta y decide firmar el acuerdo de divorcio al pensar que su mujer tiene a otro hombre que la está esperando. Pero momentos después, llama a su subordinado para averiguar quién había embarazado a su exmujer en su ausencia. Cuando la protagonista está por irse, Bailu la detiene para hacerle saber que la conoció hacía tiempo, pero que Xiaqin ni siquiera le dedicó una segunda mirada. Bailu trata de ofender a la prota restregándole que solo era una heredera de segunda generación, por lo que pudo casarse con un gran CEO. Ay Zorrilu, ya quisieras tú y ya quisiera yo esa suerte. ¿Qué calificaciones tienes para despreciarme? No te mereces el amor de Chen en absoluto. ¿Y tú sí lo mereces? Claro que sí, por eso te sentiste amenazada y pediste el divorcio. Tienes mal genio y no tienes trabajo, eres una anciana y estás embarazada del hijo de otro hombre. ¿Crees que el señor Chen todavía te querrá? En primer lugar, dices que soy una anciana, pero soy 2 años más joven que el hombre en el que siempre piensas. En segundo lugar, no eres nadie para llamar a mi hijo un bastardo. No importa, el señor Chen se divorciará de ti tarde o temprano. ¿En serio? ¿Puedes garantizar que después del divorcio definitivamente tomarás mi lugar? ¿Qué puedes hacer por él? ¿Tienes un fondo familiar fuerte para fortalecer tu unión? ¿Tienes extensas conexiones para ayudarlo a expandirse en el mercado? Me veo como su difunto primer amor, puedo ayudarlo a recuperar los buenos recuerdos. Entonces solo eras una sustituta. Sabes que eres falsa, pero después Zijin perderá el interés en ti. Tal vez él te proteja, está bien, después de todo, soy muy rencorosa y voy a vengarme cuando menos te lo esperes. Si te atreves a lastimarme, Zijin no te dejará ir. No vales la pena mi tiempo. Tal vez te parezcas a su primer amor, pero realmente no tienes peso en su corazón. Mientras tanto, Zijin es informado de que, durante su ausencia, su esposa no había mantenido ninguna relación con otro hombre, lo que provoca que el Pocos Huevos piense que su exesposa le mintió sobre la paternidad de su hijo. Así que sale corriendo a alcanzarla, pero esta ya se ha ido sin mirar atrás. Años después, nos muestran a la protagonista con su hijo ya crecido, pero estos son interceptados por Chen Zijin, quien una vez más insiste en querer regresar con ella porque está arrepentido y porque también ya había cortado lazos con Bailu y bla bla bla. Xiaqin lo empuja y se niega a ceder, pero el Pocos Huevos insiste en que la ama y que no puede vivir sin ella. Zijin, desaparece de mi vista. No te quiero volver a ver. No, eso no está bien. Este es el collar que querías, le pedí a Bailu que lo devolviera. Señor Chen, quédeselo, no lo necesito. Te dejo, tengo cosas que hacer. No te vayas, Xiaqin. Señor Chen. La gemela malvada de tu primer amor te ha seguido hasta aquí. Xia, ¿cuántas veces tengo que decirlo? Solo te amo a ti. Y yo te he dicho muchas veces que terminamos hace 5 años. ¡Qué horror! Zijin es tan terco que ya me tiene harta. Por Dios, deja a la mujer en paz. El Pocos Huevos incluso le dice que el hijo que ella dio a luz era suyo, ya que ella nunca tuvo ningún amante. La protagonista acepta que nunca estuvo con nadie más, pero aún así, le informa que logró embarazarse por inseminación artificial en una clínica privada, revelación que deja al Pocos Huevos en shock. Cuando Xiaqin se va, Zijin le recuerda a Bailu que no quería volver a verla, pero Bailu, también es testaruda e insiste en quedarse a su lado para consolarlo, amarlo y darle todos los hijos que él quisiera. Ahora ni siquiera quieres dirigirme la palabra.
pero mientras estés de acuerdo, podríamos estar juntos de nuevo. ¿No es bueno que Xiaqin no te ame? Ella solo está jugando contigo y torturándote. ¿No entiendes? Entiendo, pero estoy dispuesto a hacer lo que sea. No te casaste por amor. Ahora que ella se fue, ¿no es un alivio para ti? Te lo dije muchas veces. No pienso alejarme de Xiaqin. No entiendo, ¿por qué quieres pasar el resto de tu vida con alguien que no te ama? No es cuestión de amor, con ella puedo dirigir una familia juntos. También podemos tener una familia e hijos juntos. Prometo hacerlo mejor que Xiaqin. Nunca te dejaré, puedes pedirme que haga cualquier cosa. No quiero nada, solo te quiero a ti. He hecho muchas cosas mal, pero tú y yo no podemos estar juntos. Una vez en casa, el hijo de Xiaqin le pregunta a su madre si el señor que se habían encontrado era su padre biológico, pero su madre niega y le recuerda que lo concibió en una clínica y que él no tiene padre. En ese momento ella recibe una llamada de su madre para pedirle que vaya a una cita a ciegas, ya que no puede permanecer soltera toda la vida por culpa del recuerdo de su exmarido. Aunque la protagonista se niega al principio, al final decide aceptar al escuchar que su hijo quiere que le encuentre un padre muy pronto. Al día siguiente, Xiaqin se reúne con Ting-chen, su cita a ciegas. Al verlo, recuerda que hace 5 años había sido él quien le donó su semilla para que ella pudiera embarazarse. Ting-chen murmura que fue el destino quien los volvió a reunir y, después de intercambiar algunas palabras, Xiaqin decide volver a su casa a cuidar de su hijo. Ting-chen la lleva de vuelta a casa, pero frente a su edificio se encuentra otra vez con el pocos huevos. Zijin le hace una escena de celos y el nuevo interés amoroso sale en defensa de la protagonista. Cuando están a punto de agarrarse a golpes, Xiaqin los detiene y le grita a su ex esposo que su relación ya había terminado hace tiempo y que no tenía ningún derecho de perturbar su vida de nuevo. Incluso si ya terminamos, no puedes involucrarte con otro hombre. No es de mi incumbencia con quién estás, así como no es tu asunto con quién salgo yo. Chen Zijin, no vuelvas a interferir en mi vida de nuevo. No me hagas volver a repetirlo. Si no te vas, entonces me iré yo. Espera, no te vayas. Me voy. La protagonista se disculpa con Ting-chen por involucrarlo en sus asuntos, pero él le resta importancia, asegurándole que era lo menos que podía hacer siendo el padre de su hijo. Días más tarde, la madre de Ting-chen le pregunta a su hijo qué le había parecido la chica con que había salido el otro día, ya que le gustaba mucho para nuera por ser de buena familia, por ser guapa y por tener una buena personalidad, pero su hijo no le da ninguna respuesta y se va a trabajar. Pero en la noche, decide llamarla y Xiaqin contesta borracha, pensando que se trataba del taxista, pero gracias a la amiga, Ting-chen pasa a recoger a la protagonista para llevarla a su casa. Ting-chen la recuesta en su cama y le da de beber una sopa para la resaca, pero la protagonista le pide ropa prestada para poder ducharse. Ella termina de ducharse y sale usando solo la camisa que él le dio, dejándolo boquiabierto. A la mañana siguiente, él le prepara el desayuno y le entrega un vestido nuevo. Ella le agradece por las molestias y él le pide amablemente que tenga más cuidado al beber, ya que podría ser peligroso. ¿Ese tipo, tu ex esposo, todavía te molesta? No recientemente. ¿Qué pasa si te pide perdón y quiere volver contigo? ¿Volverías con él? Eso solo me aburriría, no volvería con él. Una vez que algo se rompe, no puede volver a su estado original. Si alguien quiere perseguirte ahora, ¿lo rechazarías? Depende. Me negaría si es alguien que odio. Entonces, ¿me odias? ¿A qué te refieres? No me preguntes a qué me refiero, dime si me odias o no. No te odio. Eso es suficiente. ¿Te gustaría salir conmigo? Déjame pensarlo. Su beso es interrumpido por la llamada de su hijo, quien le exige conocer a su nuevo padre. Xiaqin decide presentarle a Ting-chen y juntos se dirigen a su propia casa. Pero, por última vez, Zijin aparece frente a su edificio pidiéndole otra oportunidad, pero Xiaqin le informa que ya tenía un nuevo novio. Zijin no le cree, ya que está seguro de que el hijo que ella tuvo era suyo. La protagonista le revela que la persona que le donó el esperma hace 5 años era Ting-chen, su nuevo novio, por lo que él era el padre de su criatura y no Zijin. Ting-chen es el padre biológico de mi hijo. No, me estás mintiendo. Chen Zijin, lo creas o no, esa es la verdad. Puedes hacerte una prueba de paternidad. Ella no tiene motivos para mentirte. Es cierto lo que dice. Hace 5 años la conocí en la clínica y me enamoré de ella a primera vista. Ella es mía. Xiaqin, puedo preocuparme más por ti que él, lo haré mejor que él. Regresa a mí, vuelve a mí. Mientras tanto, el idiota de Ting-chen se queda tieso frente al acoso de su novia. Zijin, si hubiera sabido en un principio que nunca dejaste ir a tu primer amor, no me hubiera enamorado de ti.
pero desde que trajiste a Bailu, desafiándome una y otra vez, todo mi amor por ti desapareció. Tienes derecho a perseguir el amor verdadero, pero no puedes anhelar a otra persona mientras alguien más te espera en casa. Lo entiendo, perdóname. Nunca te perdonaré, a partir de ahora, no vuelvas a aparecer frente a mí. Lo que haces solo me hace sentir enferma. Por otro lado, Bailu se vuelve loca de amor, literalmente, ella enloquece y dice incoherencias mientras le habla al retrato de Zijin. Bailu es muy lamentable, si ella no hubiera tratado de seducir al señor Chen, ella no habría terminado así. Zijin se acerca a Bailu y se disculpa con ella por no haber podido corresponder a su amor, lastimándola a ella y a Xiaqin, reconociendo que es merecedor de ser castigado. Mientras tanto, la protagonista le presenta a su hijo a su verdadero padre y Ting Chen carga a su hijo y enciende la televisión. En las noticias, la presentadora informa que Chen Zijin renunció a su puesto como presidente y se fue a las montañas a convertirse en monje, mientras que Bailu había perdido la razón y fue enviada a un hospital mental para su tratamiento. Eso es todo. Se acabó. Cuídame bien el resto de tu vida, Xiaqin. De acuerdo, cuídame tú también el resto de tu vida, Ting Chen. Fin, así termina, no hay segunda parte. El enlace para verlo completo está anclado en los comentarios. Por el amor de todos los chinos, excepto ya saben quién, lean los comentarios, es el primero que aparece, no se pierden y no exijan. Gracias. Eso ha sido todo por hoy, si les gustó o no, no olviden darle like. Suscríbanse y activen la campanita de notificaciones. Cuídense, tomen mucha agüita y hasta la próxima. Nunca te perdonaré, a partir de ahora, no vuelvas a aparecer frente a mí. Lo que haces solo me hace sentir enferma. Por otro lado, Bailu se vuelve loca de amor, literalmente, ella enloquece y dice incoherencias mientras le habla al retrato de Zijin. Bailu es muy lamentable, si ella no hubiera tratado de seducir al señor Chen, ella no habría terminado así. Zijin se acerca a Bailu y se disculpa con ella por no haber podido corresponder a su amor, lastimándola a ella y a Xiaqin, reconociendo que es merecedor de ser castigado. Mientras tanto, la protagonista le presenta a su hijo a su verdadero padre y Ting Chen carga a su hijo y enciende la televisión. En las noticias, la presentadora informa que Chen Zijin renunció a su puesto como presidente y se fue a las montañas a convertirse en monje, mientras que Bailu había perdido la razón y fue enviada a un hospital mental para su tratamiento. Eso es todo. Se acabó. Cuídame bien el resto de tu vida, Xiaqin. De acuerdo, cuídame tú también el resto de tu vida, Ting Chen. Fin, así termina, no hay segunda parte. El enlace para verlo completo está anclado en los comentarios. Por el amor de todos los chinos, excepto ya saben quién, lean los comentarios, es el primero que aparece, no se pierden y no exijan. Gracias. Eso ha sido todo por hoy, si les gustó o no, no olviden darle like. Suscríbanse y activen la campanita de notificaciones. Cuídense, tomen mucha agüita y hasta la próxima. ¡Año!